El US Abraham Lincoln, CBRN-72, es el quinto portaaviones de la clase Nimitz en la Armada de los Estados Unidos. Es el tercer buque de la Armada que lleva el nombre del expresidente Abraham Lincoln. Su puerto base es Nash North Island, San Diego, California. Es miembro de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos. Es administrativamente responsable del comandante de las Fuerzas Aéreas Navales del Pacífico, y operativamente sirve como buque insignia del Carrier Strike Group 3 y anfitrión del Carrier Edwin 9. Fue devuelto a la flota el 12 de mayo de 2017, marcando la finalización exitosa de su reabastecimiento de combustible y revisión compleja, llevado a cabo en el astillero Newport News. A partir del 10 de agosto de 2024, el US Abraham Lincoln y su grupo de ataque se están desplegando en Medio Oriente como parte de la respuesta de Estados Unidos a la escalada de tensiones entre Irán e Israel. El Abraham Lincoln es parte del Carrier Strike Group 3, CSG-3, con el Carrier Edwin 9, CBW-9, embarcado, con el Abraham Lincoln como buque insignia del grupo de ataque, y el hogar del comandante del Escuadrón de Destructores 21. El Escuadrón de Destructores 21 que lo acompañan son los: el US Okane, DDG-77, destructor de la clase Arleigh Burke. El US Spruance, DDG-111, destructor de la clase Arleigh Burke. El US Frank Petersen Jr., DDG-121, destructor de la clase Arleigh Burke. Los escuadrones aéreos del CBW-9 son los siguientes: el BFA-14, Escuadrón de Cazas de Ataque 14 con FA-18 Super Hornet. El BFA-41, Escuadrón de Cazas de Ataque 41 con FA-18F Super Hornet. El BMFA-314, Escuadrón de Ataque de Cazas Marinos con F-35C Relámpago 2. El BFA-151, Escuadrón de Cazas de Ataque 151, con FA-18 Super Hornet. El BAK-133, Escuadrón de Ataque Electrónico 133, con EA-18G Growler. El BAW-117, Escuadrón de Alerta Temprana Aerotransportado 117 con E2 de Ojo de Halcón. Examen de Nivel Superior 14, Escuadrón de Helicópteros de Combate Marítimo 14, con MH-60S. Escuadrón de Helicópteros de Ataque Marítimo 71, con MH-60R. El contrato del Abraham Lincoln fue adjudicado a Newport News Shipbuilding el 27 de diciembre de 1982. Su quilla fue colocada el 3 de noviembre de 1984 en Newport News, Virginia. El barco fue botado el 13 de febrero de 1988, y puesto en servicio el 11 de noviembre de 1989. El US Abraham Lincoln costó $4.726 millones en 2010. El Abraham Lincoln fue transferido al Pacífico en septiembre de 1990 realizando la misión Gringo Gaucho con la aviación naval argentina durante el tránsito. Desde el 4 de octubre, el Abraham Lincoln formó el CTG 24.8 en compañía del US Doyle. El 6 de octubre transitó con el US Pawcatuck y el Doyle en compañía. El 5 de noviembre de 1990, mientras el Abraham Lincoln se encontraba fondeado en Valparaíso, guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez detonaron una bomba en el interior del restaurante Maxum Moritz, en el balneario de Viña del Mar, hiriendo a 3 de sus marineros. El primer despliegue del Abraham Lincoln en el Pacífico Occidental se produjo inesperadamente el 28 de mayo de 1991 en respuesta a la Operación Escudo del Desierto, Tormenta del Desierto. El barco tenía a bordo a los miembros del personal del comandante del grupo de portaaviones 3, el contraalmirante Timothy W. Wright, y el escuadrón de destructores 9, así como el ala aérea de portaaviones 11. Estaba acompañado por un grupo de batalla de 7 barcos. Mientras se dirigía hacia el Océano Índico, el barco fue desviado para apoyar las operaciones de evacuación después de que el monte Pinatubo entrara en erupción en la isla de Luzón en Filipinas. En apoyo de la Operación Vigilia Ardiente, Abraham Lincoln lideró una armada de 23 barcos que trasladó a más de 45.000 personas desde la estación naval de la bahía de Subic al puerto de Cebú en las Visayas. Fue la mayor evacuación en tiempos de paz de personal militar activo y sus familias en la historia. Un bebé nació a bordo del Abraham Lincoln durante la evacuación. Su madre lo llamó Abraham Lincoln Prestera. Después de la Vigilia Ardiente, Abraham Lincoln navegó hacia el Golfo Pérsico, para realizar patrullas aéreas de reconocimiento y combate en Irak y Kuwait, ayudando a las tropas aliadas y estadounidenses involucradas en la tormenta del desierto. A principios de 1992, el barco estaba en la Estación Aérea Naval de Alameda en disponibilidad restringida del barco para mantenimiento menor y reacondicionamiento. Desde junio de 1993, el Abraham Lincoln fue el buque insignia del comandante del grupo de portaaviones 3.
En octubre de 1993, el portaaviones recibió órdenes de dirigirse a la costa de Somalia para ayudar a las operaciones humanitarias de la ONU. Durante 4 semanas, el Abraham Lincoln realizó patrullas aéreas sobre Mogadiscio en apoyo de la operación Restaurar la Esperanza. El Abraham Lincoln fue el primer portaaviones de la Flota del Pacífico en integrar aviadoras en su tripulación después de que se levantaran las leyes de exclusión de combate el 28 de abril de 1993. El barco partió de San Diego el 24 de octubre de 1994 para comenzar un entrenamiento de actualización. Al día siguiente, la teniente Cara Spears Ulgren, la primera mujer piloto de un F-14 Tomcat, murió cuando su avión se estrelló en el mar. Su F-14 sufrió una pérdida de potencia en uno de los motores al realizar su aproximación final. Ella abortó el aterrizaje lo mejor que pudo en un esfuerzo por evitar una colisión con el extremo de popa del barco, y el avión se invirtió y se fue al océano. El oficial de interceptación de radar, el teniente Matthew Clemis, se eyectó de forma segura del avión y fue rescatado del agua minutos después. Ulgren, que fue eyectada automáticamente 0,4 segundos después de Clemis, se lanzó directamente al océano y murió instantáneamente. Su cuerpo, todavía atado al asiento eyectable, fue recuperado 19 días después. En febrero de 1995, mientras maniobraba en la niebla frente a San Diego, Abraham Lincoln entró accidentalmente en el área de carreras de la Copa Louis Vuitton de 1995, lo que provocó la cancelación de una carrera de Yates en curso. El tercer despliegue del Abraham Lincoln comenzó en abril de 1995, cuando fue enviado al Golfo Pérsico, y participó en Southern Watch en la operación Vigilant Sentinel. Durante una reposición en curso, el Abraham Lincoln fue embestido por el U Sacramento, cuando este último tuvo dificultades para gobernar debido a un timón partido, impactando el costado de babor del Sacramento, aplastando los marcos M, aplastando parcialmente el área de atraque de la tripulación femenina, y perforando un gran agujero en la superestructura del Abraham Lincoln, Salatacan. El Abraham Lincoln pudo continuar con su misión, mientras que el Sacramento tuvo que atracar en Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos, durante varias semanas para su reparación. El Abraham Lincoln inició un cuarto despliegue en junio de 1998. Una vez más, el barco se dirigió al Golfo Pérsico en apoyo de la operación Southern Watch. El Abraham Lincoln fue galardonado con la Medalla Expedicionaria de las Fuerzas Armadas, y el grupo de batalla de portaaviones Abraham Lincoln recibió la cinta de mención de unidad meritoria. El quinto despliegue del portaaviones comenzó en agosto de 2000, cuando el Abraham Lincoln viajó nuevamente al Golfo Pérsico en apoyo de Southern Watch. En este despliegue, el portaaviones, el ala aérea y los barcos del grupo de batalla obtuvieron la mención de unidad meritoria de la Armada. El barco ganó el prestigioso premio Arleigh como el comando que más mejoró en la Flota del Pacífico. El Abraham Lincoln estaba en puerto el 11 de septiembre de 2001. El portaaviones se hizo a la mar el 20 de julio de 2002 para apoyar la Operación Libertad Duradera. Tomó posición una vez más en apoyo de la Operación Southern Watch antes de realizar una visita al puerto de Perth, Australia Occidental. Durante este tiempo, el Abraham Lincoln recibió la orden de dirigirse al Golfo Pérsico para participar en la Operación Libertad iraquí. Esto obligó a la Armada a extender la estadía del Abraham Lincoln del 20 de enero de 2003 al 6 de mayo de 2003. La noticia de esta extensión fue entregada a la tripulación del barco en la mañana de Año Nuevo, por el entonces comandante del grupo de batalla, el contraalmirante Kelly, con la frase: "No necesitamos estar en casa abrazando a nuestros seres queridos, necesitamos estar aquí sosteniendo la línea, supérenlo". El término "get over it", supéralo, se convirtió en una broma recurrente a bordo del barco, lo que eventualmente llevó a un parche de despliegue hecho a bordo que decía Westpac 2003 FBN 72. CW14 Get Over It, supéralo, con una imagen destinada a representar a un almirante pateando a un marinero en la ingle. El Abraham Lincoln y el grupo de batalla de portaaviones y el ala aérea ayudaron a lanzar las salvas iniciales y los ataques aéreos en la Operación Libertad iraquí. Durante el despliegue del ala aérea, se realizaron unas 16.500 salidas, y se utilizaron 1,6 millones de libras de munición. El Escuadrón de Control Marítimo 35, BS-35, los Lobos Azules, fue fundamental en la entrega de más de 450.000 litros de combustible a estos aviones de ataque, una de las mayores tareas de reabastecimiento aéreo de un escuadrón de aviación de portaaviones en la historia. El portaaviones regresó a casa en mayo de 2003, recibiendo en el proceso la visita del presidente George W. Bush, antes de poner fin oficialmente al despliegue del Abraham Lincoln, atracando en San Diego antes de regresar al puerto base en Everett, Washington. Bush declaró en ese momento que este era el final de las principales operaciones de combate en Irak.
Si bien esta declaración coincidió con el final de la fase convencional de la guerra, la afirmación de Bush y un cartel exhibido durante su visita, se volvió polémica después de que la guerra de guerrillas en Irak aumentara durante la insurgencia iraquí. La gran mayoría de las bajas, tanto militares como civiles, ocurrieron después del discurso. La Casa Blanca dijo que sus servicios construyeron la pancarta. Como explicó el comandante Conrad Chun, un portavoz de la Marina, la pancarta fue una idea de la Marina, idea del barco. La idea surgió en una de las reuniones a bordo del barco que se preparaban para su regreso a casa, y pensaron que sería bueno tener una pancarta que dijera misión cumplida. Los marineros preguntaron entonces si la Casa Blanca podía encargar la fabricación del cartel. La pancarta significaba la finalización exitosa del despliegue del barco, continuó el comandante Chun, señalando que el Abraham Lincoln estuvo desplegado 290 días, más que cualquier otro portaaviones de propulsión nuclear en la historia. Este récord se rompió en 2020. En junio de 2004, tras un periodo de atraque de 10 meses, el buque se hizo a la mar para comenzar a trabajar antes de su despliegue. Durante este periodo, un equipo de filmación se alojó a bordo para producir escenas para la película Stealth, que incluía la presencia de un modelo a escala real de un avión ficticio, el FA-37 Talon, que aparecería operando desde el portaaviones. El 1 de octubre de 2004, la formación de control del portaaviones fue redesignada del Grupo 3 de cruceros y destructores al Grupo 9 de ataque de portaaviones. El Abraham Lincoln partió para su siguiente viaje el 15 de octubre de 2004. El portaaviones se encontraba en una escala en el puerto de Hong Kong cuando el terremoto de magnitud 9,0 del Océano Índico de 2004 golpeó el sur de Asia el 26 de diciembre de 2004. Para ayudar con el esfuerzo de socorro internacional y asistir con los esfuerzos de búsqueda y rescate que ya estaban en marcha, el Carrier Strike Group 9, liderado por Abraham Lincoln, se desplegó en la costa occidental duramente afectada de Sumatra y Aceh en Indonesia para proporcionar asistencia humanitaria como parte de la Operación Asistencia Unificada. La Oficina de Transporte Aéreo de Abraham Lincoln coordinó el flujo de suministros a la región, y el portaaviones proporcionó control de tráfico aéreo para el esfuerzo de socorro. Los marineros de la División de Reparaciones del Departamento de Ingeniería de Abraham Lincoln diseñaron un colector de agua potable para ayudar a llevar agua dulce a la provincia de Aceh, Sumatra, y el sistema comenzó a enviar el agua dulce tan necesaria el 4 de enero. En total, el Carrier Strike Group entregó 2.689.000 kilos de suministros humanitarios y de socorro, incluidos 1.322.400 kilos de alimentos, y 339.470 kilos de suministros médicos, durante la Operación Asistencia Unificada. El Carrier Strike Group recibió la Medalla de Servicio Humanitario en reconocimiento a sus esfuerzos de asistencia humanitaria, respuesta a desastres, HADR, durante la misión Operación Asistencia Unificada. A mediados de enero de 2005, el portaaviones abandonó las aguas indonesias después de que el gobierno indonesio se negara a permitir que los pilotos de combate asignados al Abraham Lincoln realizaran patrullas aéreas y vuelos de entrenamiento. Por ley, los pilotos estadounidenses con base en portaaviones deben practicar al menos una vez cada 2 o 3 semanas para mantenerse en forma, de lo contrario están en tierra. A pesar del traslado a aguas internacionales, el Abraham Lincoln continuó brindando apoyo a la región hasta el 4 de febrero. Durante los 33 días que el portaaviones permaneció en la estación, él, junto con su grupo de batalla, el Carrier Strike Group 9, entregó 5,7 millones de libras de suministros de socorro. Los 17 helicópteros asignados a los HLS-47 Saberhawks y HS-2 Golden Falcons, adjuntos al CBW-2 volaron 1.747 misiones de socorro a lo largo de la costa occidental de Sumatra. La salida del portaaviones coincidió con la llegada del buque Hospital Mercy. Entre el 7 de marzo y el 27 de mayo de 2005, el Abraham Lincoln se sometió a una revisión incremental planificada de atraque en el patio de maniobras de la Estación Naval de Everett, Washington, y tras un entrenamiento de mantenimiento posterior, el portaaviones se sometió a una disponibilidad incremental planificada adicional en la Estación Naval de Everett entre el 28 de junio y el 26 de agosto de 2005. Entre el 1 y el 23 de junio de 2005, el Abraham Lincoln y el Carrier Edwin Tuo, CBW-2, se entrenaron en el Pacífico Norte, llevando a cabo su ciclo trimestral de entrenamiento de mantenimiento del Integrated Strike Group, ISG. El Abraham Lincoln llevó a cabo un entrenamiento de sostenimiento de refuerzos para el plan de respuesta de la flota, las calificaciones de portaaviones para el escuadrón de reemplazo de la flota, y el ejercicio de Fuerza de Tarea Conjunta 2005 en aguas del sur de California entre el 19 de octubre y el 16 de noviembre de 2005.
Para el FX-05, el Abraham Lincoln y el Carrier Edwin Tuo se unieron al crucero de misiles guiados Mobile Bay, los destructores de misiles guiados Russell y Soap, y el Carrier Strike Group 7, liderado por el portaaviones de propulsión nuclear, US Ronald Reagan. El 18 de diciembre de 2006, el Abraham Lincoln abandonó el dique seco del astillero antes de lo previsto y por debajo del presupuesto. El astillero naval de Puget Sound y la instalación de mantenimiento intermedio completaron el mantenimiento de los tanques del barco en menos de la mitad del tiempo programado. En 89 días, se completaron 18 tanques. El equipo de la cadena de valor de los tanques logró esto al asociarse con ShipsForce y al equipo del proyecto Abraham Lincoln. Mientras estaba en dique seco, la tripulación pintó todo el barco por las noches y los fines de semana en lugar de esperar a que los contratistas hicieran el trabajo. El 5 de enero de 2006, el portaaviones Abraham Lincoln partió de su puerto base de Everett, Washington, y se dirigió a San Diego, California, para realizar un periodo de navegación programado para realizar ejercicios de entrenamiento de mantenimiento, y una inspección posterior a la reparación por parte de la Junta de Inspección y Reconocimiento de la Armada de los Estados Unidos. El Abraham Lincoln completó su entrenamiento de mantenimiento adicional en aguas del sur de California, del 21 al 24 de febrero de 2006. La remodelación se completó el 26 de marzo de 2007, cuando el contraalmirante Scott R. Van Buskirk asumió el mando del grupo de ataque de portaaviones 9 del contraalmirante Bill Goodwin. El 29 de agosto de 2006, el portaaviones Abraham Lincoln llegó a la base naval Kitsap en Bremerton, Washington, y el 8 de septiembre de 2006, el portaaviones entró en el dique seco número 6 del astillero naval de Puget Sound y la instalación de mantenimiento intermedio para comenzar un periodo programado de mantenimiento del pacto de disponibilidad incremental planificada atracada. Los proyectos principales para esta PIA incluyeron la renovación de los tanques del barco, el trabajo en 3 de las 4 catapultas, la modernización de los sistemas de navegación, la repavimentación de la cubierta de vuelo, y las actualizaciones de la red de área local del barco. El Abraham Lincoln también recibió la instalación del sistema de misiles de fuselaje rodante RIM-116, que mejoró las capacidades defensivas de corto alcance del barco. El 18 de diciembre de 2008, el Abraham Lincoln salió del dique seco antes de lo previsto, y por debajo del presupuesto debido a que los equipos de patio del PSNS y del IMF lograron reducir el tiempo de mantenimiento de los tanques del barco a más de la mitad, completando 18 tanques en 89 días. El portaaviones Abraham Lincoln realizó un crucero rápido desde el muelle del 23 al 25 de junio, y salió de Puget Sound del 26 de junio para realizar pruebas en el mar antes de regresar a su puerto base de la estación naval Everett, Washington, el 30 de junio de 2007. El Abraham Lincoln se sometió a las calificaciones de portaaviones de la cubierta de vuelo mientras navegaba en aguas del sur de California del 12 al 15 de julio de 2007. Los FA-18 Super Hornets y FA-18C Hornets, de los escuadrones de ataque BFA-137 y BFA-151, se unieron a los pilotos de prueba del BX-23, para realizar ejercicios de aproximación de precisión para garantizar que el equipo del barco, como el sistema de aterrizaje de aproximación de precisión, operará dentro de tolerancias estrechas, con los SH-60B Seahawks del escuadrón HS-2, proporcionando capacidades de búsqueda y rescate durante las operaciones de vuelo. El 20 de agosto de 2007, el Abraham Lincoln y el ala aérea embarcada número 2 completaron su periodo de entrenamiento de 25 días de disponibilidad de entrenamiento a medida, TSTA, y problema de evaluación final, en el sur de California. El TSTA está diseñado para preparar al barco y a la tripulación para la integración completa en un grupo de ataque de portaaviones, y el FEP es una evolución graduada de 48 horas para evaluar que también aprendieron las unidades durante el TSTA. El Abraham Lincoln y los aviones FBW-2 embarcados realizaron más de 1000 salidas de ala fija. El Abraham Lincoln completó 5 evoluciones de reabastecimiento en el mar, incluidas 2 con el petrolero de reabastecimiento de flota Henry J. Kaiser, y participó en 18 ejercicios de cuartel general. Además, el 13 de agosto, el Abraham Lincoln puso a prueba sus capacidades defensivas cuando disparó 4 misiles RIM-7 Penato Sea Sparrow, 2 de ellos contra drones de objetivos aéreos operados a distancia BQM-74 Chupar. El ejercicio de entrenamiento de unidad compuesta del Grupo de Ataque de Portaaviones 9 contó con la participación de 24 marineros del Escuadrón de Seguridad Móvil 2, MSRON 2, Equipo 1 de visita, abordaje, búsqueda y decomiso en helicóptero, una novedad para los buques de la Armada de los Estados Unidos, con base en la costa oeste. El Equipo 1 del MSRON 2 se
se especializa en abordar buques que no cumplen las normas en el mar en plena noche, deteniendo a la tripulación si es necesario e identificando a presuntos terroristas o sujetos de interés, utilizando el elemento sorpresa que ofrece la inserción en helicóptero, el equipo de visión nocturna y la biometría de última generación. El equipo 1 del Tron 2 se estableció en 2004 en el astillero naval de Norfolk en Portsmouth, Virginia, y fue el primer equipo de su tipo en alcanzar el estado operativo. Además, el 11 de noviembre de 2007, un helicóptero HH-60 Hawk del escuadrón HS-2 se estrelló mientras operaba desde el barco a unos 160 kilómetros de San Diego. Los rescatistas lograron sacar del agua a los 7 miembros de la tripulación. Entre el 3 y el 30 de enero de 2008, el grupo de ataque de portaaviones 9 llevó a cabo ejercicios antisubmarinos, y el ejercicio de Fuerza de Tarea Conjunta 0308, en el sur de California. El 16 de enero, el secretario de la Marina Donald F. Winter visitó el buque insignia del grupo de ataque, el Abraham Lincoln. El 20 de enero, un avión Boeing E-3 Sentry de la OTAN con sistema de alerta y control aéreo fue desplegado desde la base aérea de la OTAN en Heilenkirchen, Alemania, con una tripulación multinacional a bordo para la Fuerza de Tarea Conjunta 0308, defendiendo al grupo de ataque de portaaviones 9 de un ataque aéreo simulado. El 30 de enero, el Abraham Lincoln inició un ciclo de mantenimiento incremental planificado en el astillero naval de Puget Sound en Bremerton, Washington, el 16 de abril de 2009. El objetivo de este ciclo es renovar el sistema de a bordo del Abraham Lincoln para cumplir con la vida útil prevista de 50 años del buque, incluido un sistema de red de área local mejorado. A partir del 1 de diciembre de 2009, el Abraham Lincoln comenzó a realizar simulacros diarios de escuadrón volante, cuartel general y equipo de entrenamiento integrado en preparación para su primer periodo en marcha después del ciclo de mantenimiento actual del buque. El 13 de enero de 2010, el portaaviones completó mejoras y reparaciones que costaron $250 millones en el astillero naval de Puget Sound. El portaaviones iba a ser asignado al grupo de ataque de portaaviones 9. El 3 de febrero de 2011, el buque recibió el premio a la eficacia en batalla por sus altos estándares de excelencia y preparación para el combate. El 9 de diciembre de 2010, la Armada de los Estados Unidos anunció oficialmente que la estación naval Everett, Washington, era el nuevo puerto base de Luz Nimitz, en reemplazo del Abraham Lincoln, que se sometería a un reabastecimiento de combustible programado y una revisión compleja, en el astillero Northrop Grumman Civil de Newport News en Virginia, que está programado para comenzar en 2013. El 1 de marzo de 2011, los medios de comunicación informaron de que la Armada de los Estados Unidos había concedido a Northrop Grumman Civil de Newport News una opción de $206,7 millones estadounidenses en virtud de un contrato previamente adjudicado para planificar el Code Abraham Lincoln. El contrato de planificación cubría el diseño, la documentación, la ingeniería, la adquisición avanzada de materiales, las inspecciones, la fabricación y el trabajo de soporte para el Code Abraham Lincoln, con más de 1.000 empleados apoyando esta fase de planificación. La financiación adicional para el COE estaba pendiente de la aprobación de las asignaciones presupuestarias del año fiscal 2011, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por parte del Congreso de los Estados Unidos. Tras la autorización, se preveía que el Code Abraham Lincoln comenzara en 2013, y está previsto que tarde entre 3 y 4 años en completarse con un coste total estimado de $3.000 millones estadounidenses. El 1 de agosto de 2011, la Armada de los Estados Unidos anunció que el Abraham Lincoln cambiaría su puerto base de Everett, Washington, a Newport News, Virginia, para un coprogramado en agosto de 2012. El barco partió de Everett para el despliegue que llevaría al portaaviones alrededor del mundo a Newport News en diciembre de 2011. Del 6 al 10 de enero, acompañado por el crucero de misiles guiados Cape St. George, el Abraham Lincoln visitó el puerto de Laem Chabang en el Golfo de Tailandia. Durante la visita, Glen Defense Marine Asia, con base en Singapur, proporcionó servicios de mantenimiento, por los que se facturó a la Armada $884.000. En noviembre de 2013, los fiscales federales acusaron a la Armada de haber pagado de más de $500.000. El 22 de enero de 2012, la Armada estadounidense anunció que el Abraham Lincoln había entrado en el Golfo Pérsico sin incidentes. El despliegue a través del estrecho de Hormuz se produjo en un momento de crecientes tensiones con Irán. El Abraham Lincoln, acompañado por un grupo de ataque de buques de guerra, fue el primer portaaviones estadounidense en entrar en el Golfo Pérsico desde finales de diciembre de 2011, y estaba en una rotación de rutina para reemplazar al saliente John F. Stennis. La partida de John F. Stennis llevó al jefe del ejército iraní,
atrevió a Saleh a amenazar con tomar medidas si otro portaaviones regresaba al Golfo Pérsico, diciendo: recomiendo y enfatizo al portaaviones estadounidense que no regrese al Golfo Pérsico. No tenemos la costumbre de advertir más de una vez. Estados Unidos desestimó la advertencia. En junio, los actores, el equipo y los productores de la película Abraham Lincoln, Cazador de vampiros, asistieron a una proyección previa poco convencional para los más de 1.800 marineros a bordo del barco homónimo del 16º presidente. El evento marcó la primera vez que una película importante tuvo su presentación de estreno para tropas desplegadas en Oriente Medio. El Abraham Lincoln atravesó el Canal de Suez en dirección norte el 16 de julio de 2012, y el Estrecho de Gibraltar el 26 de julio de 2012 en ruta a los Estados Unidos. El 7 de agosto de 2012, el Abraham Lincoln llegó a la estación naval de Norfolk después de un despliegue de 8 meses en las áreas de responsabilidad de la 5ª, 6ª y 7ª Flota de la Armada de los Estados Unidos, en preparación para el reabastecimiento de combustible y revisión compleja, CO, en Newport News. El 8 de febrero de 2013, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que la revisión compleja y de reabastecimiento de combustible de mitad de vida programada para el Abraham Lincoln se pospondría en espera de la resolución del próximo secuestro presupuestario. Este déficit presupuestario no solo afectaría al reabastecimiento de combustible de la planta de propulsión nuclear del Abraham Lincoln, sino que también retrasaría la próxima revisión compleja de mitad de vida programada que involucra al George Washington con base en Yokosuka, Japón, así como la descarga de combustible del recientemente desactivado Enterprise. Para marzo de 2013, los problemas presupuestarios de mantenimiento y revisión de los buques de la Armada se habían abordado lo suficiente como para que se confirmara el go del Abraham Lincoln, y el barco estuviera listo para ser remolcado a Newport News Shipbuilding. A mediados de marzo, ya había sido remolcado y atracado, y el trabajo del go había comenzado. El 3 de octubre de 2014, Huntington Ingalls Newport News Shipbuilding dijo que sus trabajadores habían transferido un ancla de 30 toneladas del Enterprise, el primer y más antiguo portaaviones nuclear de la Armada, para ser instalada a bordo del Abraham Lincoln durante esa semana. La transferencia fue el resultado de un reemplazo de ancla en el Abraham Lincoln coincidiendo con la retirada del Enterprise, preservando el ancla en lugar de que fuera desechada con el resto del barco. El 9 de mayo de 2017, el Abraham Lincoln se puso en marcha para realizar pruebas en el mar, tras 4 años de reabastecimiento de combustible y una compleja revisión. Se realizaron más de 2,5 millones de horas hombre de trabajo a bordo del buque, incluyendo el reabastecimiento de combustible de los reactores, la modernización de la infraestructura del buque, y la modernización de los sistemas de combate, y las capacidades del ala aérea para aumentar la eficacia en combate. El 12 de mayo de 2017, el Abraham Lincoln fue devuelto a la flota. El 8 de septiembre de 2017, el Abraham Lincoln fue desplegado con el USS Iwo Jima y el USS New York, para brindar ayuda a Florida después del desastre del huracán Irma. Los buques se unieron al USS Farragut que ya estaba en la estación. El 2 de agosto de 2018, se anunció que el Abraham Lincoln regresaría a San Diego como parte de un cambio de puerto base para 3 portaaviones, devolviéndolo así a la flota del Pacífico. A finales de agosto de 2018, el BFA-125 comenzó a operar desde el Abraham Lincoln como parte integrada del CW-7, la primera vez que el F-35C había operado operaciones cíclicas integradas, simulando el espectro completo de operaciones planificadas. También en agosto, un equipo de filmación estaba a bordo filmando las operaciones de la cubierta de vuelo, y las secuencias de vuelo para la secuela Top Gun, Maverick en la costa de Virginia. El 1 de abril de 2019, el Abraham Lincoln y el Carrier Strike Group 12 partieron de Norfolk para un despliegue de 6 meses que finalizara con un cambio de puerto base a San Diego. El 9 de abril llegó al área de operaciones de la Sexta Flota de los Estados Unidos, donde operaría en el mar Mediterráneo antes de proceder al Golfo Pérsico, luego al Océano Índico y al mar de China Meridional, antes de dirigirse a través del Océano Pacífico a su nuevo puerto base en San Diego. El 5 de mayo de 2019, este despliegue se desvió a Oriente Medio debido a las tensiones con Irán, y se dirigió al Golfo Pérsico. Su tránsito se aceleró al omitir una visita al puerto de Split, Croacia. El 23 de abril de 2019, se informó que el Abraham Lincoln había operado simultáneamente junto con el USS John F. Stennis en el mar Mediterráneo. Las operaciones de los dos grupos de ataque de portaaviones incluyeron más de 130 aviones, 10 barcos y 9.000 marineros e infantes de marina, según el comunicado de prensa publicado por las Fuerzas Navales de los Estados Unidos Europa-África, la Sexta Flota de los Estados Unidos.
Las operaciones fueron observadas desde el portaaviones por el embajador de los Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, y el almirante James Fogo, comandante de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos en Europa-África, y el Comando de Fuerza Conjunta de Nápoles. Mientras estaba a bordo, Huntsman dijo, la comunicación diplomática y el diálogo, junto con la fuerte defensa que brindan estos barcos, demuestran a Rusia que, si realmente busca mejores relaciones con Estados Unidos, debe cesar sus actividades desestabilizadoras en todo el mundo. En octubre de 2019, se reveló que el despliegue de Abraham Lincoln en Medio Oriente se extendería debido a un mal funcionamiento eléctrico en el Harry S. Truman. El Abraham Lincoln llegó a su nuevo puerto base en San Diego el 20 de enero después de un récord de 295 días en el mar, el despliegue más largo posterior a la Guerra Fría para un portaaviones estadounidense, rompiendo su propio récord en el proceso. El 18 de diciembre, la Armada anunció que la capitana Amy Bauernsleet asumirá el mando del Abraham Lincoln el próximo verano de 2021, la primera vez que una mujer comandará un portaaviones. La capitana Amy Bauernsleet, quien anteriormente se desempeñó como oficial ejecutiva del portaaviones de 2016 a 2019, reemplazó al capitán Walt Slaughter en una ceremonia de cambio de mando en San Diego el 19 de agosto. El 31 de agosto, un helicóptero MH-60S Nighthawk, embarcado a bordo del Abraham Lincoln, se estrelló en el Océano Pacífico aproximadamente a las 4:30 horas p.m., hora del Pacífico, mientras realizaba operaciones de vuelo de rutina, aproximadamente a 110 kilómetros de la costa de San Diego. 5 miembros de la tripulación murieron mientras que uno fue rescatado durante las operaciones de búsqueda y rescate posteriores. El 4 de enero, el Escuadrón de Cazas de Ataque de la Infantería de Marina 314, BMFA 314, se convirtió en el primer escuadrón F-35C, del Cuerpo de Marines en ser desplegado en un portaaviones. El 21 de mayo, el Abraham Lincoln llegó a la bahía de Tokio para relevar a Luz Ronald Reagan. Estaba previsto que el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln participara en el RIMPAC 2022. El 21 de septiembre se descubrió que el agua a bordo estaba contaminada. Se enviaron varios informes a la cadena de mando a bordo, pero la oficial al mando, la capitana Amy Bauernsleet, no informó a la tripulación hasta el día siguiente, casi 24 horas después de que se hicieran los informes iniciales. Los informes continuaron durante toda la tarde, pero las acciones del personal de ingeniería no sirvieron de mucho. El tanque contaminado incluso se volvió a poner en servicio después de haber sido desconectado a primera hora del día. Los informes de las pruebas de 7 muestras de agua revelaron la presencia de coli. Al recibir los resultados de las pruebas, la capitana Bauernsleet informó a la tripulación de la contaminación y añadió, antes de que nadie empiece a asustarse, la E. coli es una bacteria extremadamente común. De hecho, todas y cada una de las personas en este barco la tienen en su sistema digestivo en este momento. El 11 de noviembre, Abraham Lincoln organizó un partido de baloncesto universitario en su terraza entre la Universidad Gonzaga y la Universidad Estatal de Michigan, ganado 64-63 por Gonzaga. El portaaviones sufrió un pequeño incendio que hirió a 9 marineros el 29 de noviembre. Se desconoce la causa y se inició una investigación. El 2 de agosto, el grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln recibió la orden del secretario de Defensa Lloyd Austin de relevar a Luz Theodore Roosevelt, que se encontraba operando en el Golfo de Omán, uniéndose a otras fuerzas navales estadounidenses en la región como medida de disuasión ante una posible agresión iraní contra Israel. El 21 de agosto, el Comando Central de los Estados Unidos anunció que el buque había llegado a Oriente Medio. Austin le había ordenado que acelerara para ayudar a Israel en caso de un posible ataque de Irán. Las características principales son las siguientes. El desplazamiento es de 104.300 toneladas. La longitud en general es de 332,8 metros, y la línea de flotación es de 317 metros. La manga en general es de 76,8 metros. El calado en máxima navegación es de 11,3 metros, y el límite es de 12,5 metros. La planta motriz está propulsada por 2 reactores nucleares Westinghouse A4W, 4 turbinas de vapor, 4 ejes, 260.000 HP, 190.000 kW. La velocidad es de 56 km por hora. El rango operativo es una distancia ilimitada, de entre 20 a 25 años. La tripulación está formada por 3.200 oficiales y marineros, y el ala aérea embarcada por 2.480 oficiales y marineros. Los sensores y sistemas de procesamiento de los que dispone son los siguientes. Un radar de búsqueda aérea tridimensional ANSPS-48E. Un radar de búsqueda aérea bidimensional ANSPS-49, V5.
Un radar de adquisición de objetivos ANSPQ-9B. Un radar de control de tráfico aéreo ANSPN-46. Un radar de control de tráfico aéreo ANSPN-43C. Un radar de ayuda al aterrizaje ANSPN-41. 4 sistemas de guía MK-91 NSSM. 4 radares MK-95. La guerra electrónica y señuelos la forman, un conjunto de contramedidas SLQ-32A, V4. Contramedidas del torpedo Nix y SLQ-25A. El armamento que lo protege son 2 sistemas de misiles MK-57 modelo 3 Sparrow. 2 sistemas de misiles RIM-116 de fuselaje rodante. 2 sistemas FIUS de falange. Las aeronaves transportadas son 90 aviones de ala fija y helicópteros. El equipamiento para las aeronaves consiste en 4 ascensores, 4 catapultas, un hangar bajo cubierta. El indicativo de llamada es November, Alfa, Bravo, Echo.